Muy buenas a todos. Venezuela ya cumple las condiciones para que haya una intervención militar humanitaria. Veamos a Axel Torres, un venezolano que se compuso tremendo rap en contra de la dictadura. Y bueno, cómo lo destrozan a Maduro, a Cabello y a todo el régimen. No se lo pueden perder. Alex Torres acaba de grabar un videoclip. Yo no sabía que de paso él era músico, compositor y además intérprete de su propia obra musical. Antes de presentar la obra musical, porque se llama Silencio Cómplice, y como yo ya lo escuché, como yo ya lo vi, y sé que se refiere al silencio que guardan actores internacionales en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, en la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, donde es puro bla, bla, bla y cero acción. Venezuela está cansada de ver niños morir de desnutrición, niños que no conocen una escuela, gente que muere en los hospitales, mientras ustedes con sus pronunciamientos inservibles no aportan absolutamente nada. Ahora que mi país no puede hablar, yo hablaré por él. ¿Hasta cuándo mi país vivirá toda esta mierda? Gobernado, secuestrado, masacrado por la izquierda. Tanta mafia y corrupción es la que arropa Venezuela. ¿Y cuántos millones de niños no conocen una escuela? La ONU y los de Europa se debaten entre copas. El futuro es Venezuela y Maduro. Y comparte con nosotros tu reflexión al respecto. ¿Por qué te preocupa tanto eso? Miguel Ángel, porque yo creo que todos los venezolanos, o por lo menos la inmensa mayoría, hemos atravesado lo que hoy nuevamente comienza a atravesar Venezuela. Por allá en el año 2018, 2019, pues veíamos esta crisis del interinato, donde también se presentaba prácticamente lo mismo, simplemente pronunciamientos blandos de la OEA, la ONU, la Unión Europea, etcétera, pero dentro de Venezuela había un país que quizás no tenían para desayunar o quizás tenían para desayunar, pero se preocupaban porque no sabían que iban a almorzar. Y esto se está presentando en muchas partes de nuestro país, aunque quizás no en la misma intensidad que se presentaba antes. Pero también me preocupa, por ejemplo, el tema de los hospitales. Hay mucha gente con familiares en los hospitales que no tienen para cubrir un tratamiento, que no tienen para cubrir una medicina, no tienen para cubrir quizás los exámenes rutinarios que son excesivamente caros respecto del ingreso en Venezuela. Entonces, creo que nada de estos pronunciamientos solventan esa situación de los venezolanos. Los venezolanos en este momento están gritando que necesitan acción. De hecho, yo mencionaba unas palabras de Magali Meda hace 2 días aproximadamente, cuando denunciaba precisamente que se necesitaban más acciones de los cuerpos diplomáticos por la situación que ellos están viviendo del secuestro en la Embajada de Argentina en Venezuela. Y yo decía, esto se puede llevar a mayor escala porque perfectamente es aplicable a nivel nacional. Los venezolanos también están secuestrados y también necesitan mayor acción de estas instancias. Ahora, ¿qué se debe hacer para que se pase de las palabras a los hechos? ¿Qué crees que podemos hacer los venezolanos como tú y como yo que estamos en el exilio y los que están dentro de Venezuela que tendrían mayor riesgo para actuar, obviamente, ¿no? Pero ¿qué hacer? Mira, yo creo que los venezolanos dentro de Venezuela están dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pero obviamente no, como lo decía incluso María Corina Machado, no se puede hacer de manera descoordinada. Por ende, entonces los venezolanos que están dentro de Venezuela están esperando simplemente la voz, pero para que se pueda dar una voz dentro de Venezuela de parte de los líderes políticos tiene que haber también una muestra evidente de apoyo de estas instancias que estamos denunciando. Y los venezolanos en el exilio, pues bueno, apoyar de cualquier manera. Mira, se puede apoyar de manera económica. Nosotros estamos haciendo una gran labor, aunque no soy periodista, hago este trabajo con muchísimo respeto por la ciudadanía. Por ejemplo, yo creo que es supremamente importante mantener a la gente despierta, informada, que es precisamente una de las cosas que el régimen ha tratado de evitar desde hace muchísimos años, y tú eres testigo de eso con el cierre de RCTV. Mira, el presidente Trump tilda de dictador, ¿no?, a Maduro. El secretario Marco Rubio lo incluye junto con los dictadores de Nicaragua y de Cuba como enemigos de la humanidad. En la OEA hemos visto hablar a varios países amigos de la libertad de Venezuela y a sus presidentes, además de esos embajadores, señalar que quieren la libertad y la democracia para Venezuela, no reconocer a Nicolás Maduro. ¿Por qué se impone Maduro? ¿Qué crees está siendo la traba principal para que no se concrete algo que sí dijo, por ejemplo, un gran hermano nuestro, embajador de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, de entender que llegó la hora de lo fáctico, porque o gana la delincuencia que está buscando concertadamente el poder y la sustitución de la democracia en dictaduras, o ganamos nosotros, la gente de bien?
¿Cuál es el tono con que se le reclama a un dictador? Se le hace un rendezvous, monsieur le dictateur. ¿Cómo se le habla a un dictador? ¿Cómo se le reclama? ¿Con sonrisas en sala? ¿Con actitud semidiplomática? No, esto es grave. Cuando en alguno de los países de ustedes hubo alguna dictadura, lo que se reclamó por parte de la comunidad internacional fue solidaridad. Y lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? ¿Quién falta en la cola? Bueno, los que faltan están muy mal. Deberían estar ahí. Deberían estar allí. Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda. Fíjate que precisamente es eso lo que está haciendo falta que se realice. Las denuncias de Washington Abdallah han sido bastante claras. Incluso también hoy presentado en mi programa las declaraciones de Paola Holguín, es senadora, si no estoy mal, en Colombia, donde ella también decía, ¿qué más van a hacer los venezolanos? Se necesita realmente una acción de la parte internacional. De hecho, también el exministro de Defensa de Colombia planteaba que si era perfectamente aplicable Venezuela para una intervención militar humanitaria. ¿Por qué? Porque todos los requisitos que se necesitan para que se pueda exigir o para que pueda haber una intervención en un país, Venezuela los tiene. ¿Qué opinan? Es así, ya no hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, la pregunta que hicieron ahí, ¿qué hace falta? ¿Por qué Maduro sigue en el poder? Y bueno, entraría en guerra con China, con Rusia, con Palestán, con todas las otras dictaduras, con Cuba, con Nicaragua. Es muy sencillo. Si para eso nos preguntamos por qué permitimos que haya una dictadura en China y nadie hace nada. Y Norcorea, eso sí que es una esclavitud total, no se puede salir del país, está prohibido. Eso sí que es tan peor que en Venezuela. No son pobres, no se mueren de hambre, pero son todos esclavos. Pero bueno, Venezuela la verdad que podría ser la primera dictadura de todas esas que se libere. Esperemos que eso suceda pronto. ¿Qué opinan? Dejen un comentario, suscríbanse si quieren el fin de Maduro y nos vemos en el próximo video.